Fundación FUES es una institución no gubernamental sin ánimo de lucro que fue fundada en 1964, que siempre se ha interesado en promover el desarrollo social del país. La División Salud es un grupo de investigación en salud, pero en salud pública, ¿no? Hace una investigación más social, comunitaria. El interés por la malaria surge aproximadamente en 1990, nace casi con la División Salud de la Fundación. El interés es porque estamos muy cerca al principal puerto de Colombia, por donde ingresa y se exporta casi el 60-70% de todo en el país. Y este puerto venía siendo afectado por la malaria desde hace mucho tiempo, sobre todo a nivel urbano. Entonces habían unas zonas del puerto que estaban creciendo desmedidamente y se había observado un incremento bastante fuerte de la malaria en esa zona. Entonces la fundación se interesa en el problema y empieza a abordarlo. Nosotros teníamos cerca del año 96, 97 en el Valle del Cauca, llegamos a tener casi 15.000 casos de malaria, de enfermos por malaria. Básicamente en el puerto de Buenaventura, que es donde mayor incidencia de malaria tenemos en el Valle del Cauca. Mire, salió positiva. Es que le vamos a dar el tratamiento para esta clase de malaria. Estábamos muy interesados en mirar el problema de la urbanización de la malaria, también era supremamente importante, porque allí se concentra aproximadamente entre el 85% de toda la población del municipio de Buenaventura. Entonces se empieza a hacer un estudio, un barrido general de toda la zona y se empiezan a identificar los tipos de criaderos que habían en la zona. Básicamente la estrategia que se usó es hacer una muy buena identificación del problema, hacer una muy buena descripción del problema utilizando los métodos descriptivos. Posteriormente se hizo algunos estudios en los cuales se podría, desde los cuales podríamos interpretar algún tipo de explicación para la malaria. Esos diagnósticos realizados por el equipo de científicos fue presentado a líderes comunitarios de la zona. Primero esos líderes habían declarado que la malaria la consideraban importante en la zona, luego se les mostró y se les trató de dar la explicación desde el punto de vista científico por qué estaba ocurriendo la malaria allá y cuáles eran los factores que hacían que la gente tuviera más malaria. Ellos interpretaron esta información y con ello se empezó a construir una solución para el problema. Los estudios preliminares evaluaron esos conocimientos que tenían las personas sobre la enfermedad. Entonces allí se pudo comparar, por ejemplo, que había un déficit de conocimiento sobre la enfermedad y sus formas de prevención en las personas que tenían malaria. Por ejemplo, ellos decían que la malaria la transmitían las cucarachas, la transmitían las moscas, se daba porque las personas llegaban de trabajar y se bañaban acalorados, o confundían la transmisión de la malaria con la de la leishmaniasis. Esta es la fecha que todavía se enferma y algunas personas mueren por malaria, por el desconocimiento de esa parte, pues, porque muchas no conocen los síntomas y empiezan a tomarse medicamentos. Tengo el malestar y me tomo matarratón, tomo otros medicamentos, entonces pues allí nos enseñaron que ahí se escondía el parásito. Cuando uno le va a tomar la muestra ya no va a salir, entonces la gente se agrava por eso. Pero ya uno teniendo el conocimiento, lo primero que hace, no toma medicamento y se va y se toma la muestra y ahí descarta toda posibilidad que tenga de malaria. Comenzamos a darles educación sobre malaria. Nos íbamos a hacer un recorrido por la comunidad y les decíamos, mire, aquí está el mosquito, mire, aquí está la larva. Entonces, con esas explicaciones que nosotros les dimos, ellos consideraron que deberían de tener un material que les pudiera ilustrar acerca de lo que era la malaria, ¿sí? Pero ellos no querían que fuera un material muy científico, porque había nombres que ellos no los entendían. Entonces comenzamos a hacer unos talleres de diseño de materiales educativos comunitarios y así ellos fueron armando como sus personajes.
Para ellos, los personajes más importantes eran, número uno, la mujer, porque para ellos la mujer era la cuidadora del hogar y la cuidadora de la salud de ellos. Entonces, para ellos ese era como el personaje principal. Y otro de los personajes protagonistas para ellos era el hombre, que era el que salía a trabajar y que era el que normalmente mantenía en las fincas, el que se adentraba a los bosques y era el que normalmente se enfermaba más de malaria. Entonces, en ese sentido comenzamos a diseñar los materiales. Todo lo que usted vea reflejado en la estrategia es principalmente sugerencia de los líderes comunitarios. Ellos prácticamente van construyendo la estrategia en la medida que van interpretando la información que los investigadores les fueron entregando. Entonces, y prácticamente ellos los que proponen la forma de hacerla y ellos mismos la bautizan. Ellos la denominan el mundo de la malaria, aprendamos a manejarlo en comunidad. Ellos mismos nos trajeron unos materiales, unos afiches, unas cartillas y a la vez nos capacitaron para que nosotros a su vez capacitáramos a la comunidad. La comunidad responde mucho cuando uno los llama a hacer esas capacitaciones porque son para beneficio de la misma comunidad. Se propusieron juegos muy comunes, muy rutinarios que la gente utiliza ya en el medio y con eso pues se creó la estrategia educativa. ¿Cuál es el principal síntoma de la malaria? La fiebre. Muy bien. Después de crear estos materiales, después de que ellos quisieron reflejar su cultura y su paisaje en estos materiales, propusieron que esta estrategia debería ser difundida por ellos mismos, como líderes en sus comunidades. ¿Qué dice? Puede tener malaria, debe tomarse la gota gruesa. Exacto. En las evaluaciones que hemos hecho, hemos encontrado que realmente es costo efectivo implementarla. Y hay razones para decir que la inversión que hay que hacer en la implementación de esta estrategia devuelve en creces en beneficios a la comunidad. Nosotros vimos que un caso de malaria puede llegar a representar más del 100% de lo que una familia puede llegar a tener mensualmente en ingresos. O sea que las familias se tienen que endeudar o tienen que salir de algunos activos para poder asumir esta enfermedad. Entonces nosotros vimos que había hasta un 27% menos de gastos ante la enfermedad en familias que han tenido contacto con la estrategia que en aquellas que no habían tenido contacto. Se redujeron los casos en las zonas donde había actuado el programa en 265 casos por cada 10.000 habitantes, lo cual es una cifra importante. Cuando nosotros comparamos esa disminución de casos en las zonas intervenidas con aquellos de zonas no intervenidas, encontramos esa disminución estadísticamente significativa, mientras que en las zonas donde la estrategia educativa no actuó en conjunto con el programa, podía existir que no se hubieran prevenido casos. Usted salió negativo. ¿Habías tomado algún medicamento? Pastillas, hierbas amargas como matarratón. Nosotros al hacer la implementación de esta estrategia hemos visto unos efectos en reducción de aproximadamente el 30% de la incidencia de la malaria en las zonas. Hace 4 años llegaban aquí de entre 15 y 20 personas con sintomatología y salían por ahí positivas 10. Hoy la realidad es muy diferente. Hoy estoy atendiendo a veces una por día, otros días no vienen. La sostenibilidad de esta estrategia creo que se la ha brindado es que es un diseño hecho por líderes comunitarios, en donde se refleja mucho la cultura y donde se refleja mucho todos estos aspectos étnicos de las zonas maláricas. Creemos que hemos contribuido a que muchos líderes sean capaces de usar estrategias de movilización social y que sean capaces de ejecutar programas de intervención en sus comunidades de una manera organizada. Yo creo que eso se ha logrado en muchos líderes, yo diría que en una gran proporción de los más de 10.000 líderes capacitados hasta el momento. Pues yo creo que todavía le falta a la gente concientizarse de qué es la malaria, porque hay todavía gente que a pesar de charlas y todo eso, se automedican y cuando ya van al médico ya han tomado otras cosas que no les hace ver qué enfermedad es la que tienen.
Todavía falta mucho trabajo comunitario, consideramos que todavía falta que entendamos mucho la cultura de las comunidades maláricas y tenemos que diversificar a otros grupos étnicos que también están en las zonas maláricas y abordarlos desde metodologías semejantes y que podamos integrar esas perspectivas de etnia, ojalá de género, a todas estas intervenciones. Y nos complace de sobremanera, ¿verdad?, que una estrategia como esta, como la estrategia del mundo de la malaria, esté nominada y que ojalá sea considerada a nivel mundial como una de las estrategias principales en el tema de prevención y control de la malaria. Y ojalá que fuera así, que continuaran con esta labor, que es muy favorable para las comunidades, no solamente de Zacarias, sino especialmente de todas las comunidades endémicas de aquí del municipio de Buenaventura. 1, 2, 3, ¿qué dice ahí? Se toma la gota gruesa cuando cree que tiene malaria. Es una